Bueno, muchachos, para hablar entonces a profundidad del seminario investigativo o seminario alemán, como también recibe el nombre, es importante que hablemos de las generalidades de este, desde sus inicios con la historia y su relación entonces con la educación. En un inicio, cuando Comenius consideró necesario sacar una didáctica en 1640, se relacionaba o se le daba prioridad al docente, donde el estudiante tenía un rol muy pasivo frente a las clases. Por lo regular, la clase magistral está muy dirigido y muy relacionado hacia ese modelo de Comenius. Sin embargo, 97 años después, en la Universidad de Göttingen, en Alemania, ven la necesidad de crear como una contraposición a esa propuesta didáctica magna de Comenius y pues la situación actual y social y académica del momento hacía que las universidades estuvieran un poco aisladas a esa realidad, pero ya los docentes consideraban muy importante que no estuviera ese aislamiento, sino que se relacionara muchísimo más el estudiante con esa realidad del entorno. De esta manera entonces se consolida lo que es la propuesta del seminario alemán con una propuesta metodológica bien interesante. Interesante para la época, ojo, porque en estos momentos, si analizamos este tipo de metodología, pues ya hay muchos más procesos y estrategias innovadoras, sin embargo es muy importante conocer la base de esto. Para ello, entonces, ya vamos a mirar cuál es la metodología que se propone, cuáles son los roles que se asumen y cómo debería ser una clase desde el seminario alemán. Hay que tener claro entonces que el seminario alemán se diferencia de los demás seminarios que comúnmente conocemos y que es una técnica grupal o simposios. Se habla ya de una estrategia donde se busca prácticamente 6 pasos, pero esos 6 pasos también se dividen en técnicas para la razón y para el entendimiento. Entonces, nos hablamos de unos pasos para unas técnicas que debe tener el seminario, donde debe incluirse una reflexión personal, es pensar de manera individual, que sea fruto de toda la reflexión y las experiencias que tenga cada uno de los integrantes de los grupos, para luego pasar a una fase de diálogo, porque aquí el diálogo es muy importante para conocerse con el otro, debatir con el otro, llegar a acuerdos y a diferencias y que eso nos lleve precisamente a un crecimiento social, ¿cierto? Entonces se crea esa base individual para llegar a esos movimientos y a esos desarrollos sociales y colectivos. Para pasar entonces a unas funcionalidades que debe tener este seminario precisamente, que van desde unos niveles del pensamiento, que se comienza con una forma de pensar que es precisamente fruto de esa reflexión inicial, se pasa ya a unos momentos psíquicos de razón, de raciocinar y razonar. ¿Y cuál sería la diferencia? En el raciocinar, la forma de raciocinar, el estudiante comprende y al comprender es capaz de entender y de juzgar y de debatir y de criticar. Y al momento de razonar es capaz de asumir una de estas posturas, estando de acuerdo, estando en contra y estando consciente precisamente de todo lo que se le está entregando en cuanto a conocimiento e información del mismo seminario. Así que para empezar con la idea de un seminario investigativo o seminario alemán, es importante primero reconocer algunas estrategias que debemos tener presentes. Primero, ¿cómo sería la evaluación? Aquí la idea es que la evaluación sea autoevaluación, aunque hablamos de un aprendizaje cooperativo donde el docente es que se encarga de dar los roles, se encarga de colocar como las reglas de juego y todo ese tipo de normas no tan flexibles para que se lleve a cabo el seminario, es importante que el docente acá tenga presente de qué forma se va a crear ese proceso de autoevaluación constante durante todo el proceso, entendiendo que estamos formando investigadores, que estamos intentando con este método pedagógico dinamizar un poco esa clase magistral. Por eso les hablaba hace un momento que esto tampoco es que sea la panacea, por ser una estrategia de hace muchos años ya. Sin embargo, tiene sus elementos a reconocer y como toda base de un seminario, pues hay elementos que se pueden adaptar al contexto actual. Así que, entendiendo entonces que esto es una propuesta integral, vamos a mirar la estructura de la cual nosotros nos vamos a basar para planear este seminario. Bueno, entonces para dar claridad ya a la estructura como tal del seminario,
al que nos vamos a adaptar, vamos a hablar desde la base del seminario. Ya luego de esto les voy a comentar cómo lo adaptaríamos a esta época de confinamiento y cómo lo llevaríamos a un contexto virtual. Entonces hay unos 6 pasos que son muy importantes seguir en el seminario. Primero, tener claro el tema. Es un solo tema, un objetivo principal. De ese objetivo principal se pueden desprender diferentes objetivos específicos. Recordemos que siempre hablamos de máximo 3, 4 objetivos. Eh, Después de tener claro el tema, que en este caso yo soy el que los voy a asignar pensando en ese aprendizaje cooperativo, vamos a crear una ponencia. Pero entonces esa ponencia también tiene una estructura poco flexible, llamémoslo así, porque esto nos da un paso a paso del cual nosotros debemos ceñirnos para dar el desarrollo del seminario. Entonces, esa ponencia se crea a partir de la investigación que nosotros podamos encontrar de esa temática. Es decir, acá hacemos un estado del arte. Recordemos que los estados del arte es coger palabras claves de esa temática principal y buscar autores que hayan hablado al respecto de eso. Y empezamos a hacer un análisis de sus libros o de sus ponencias que hayan hecho o de algunos artículos que encontremos de investigación, relacionamos los años y hacemos como un pequeño resumen. En este caso, ese estado del arte puede ser de unos 5 o 10 autores, ¿cierto? Con base entonces a esas diversas opiniones que nosotros recolectamos y encontramos, vamos a hacer un aporte como ponentes frente a eso. Y es, bueno, yo me voy a parar desde este autor, desde este concepto, para hablar de este tema. Esa ponencia, que ahorita más adelante vamos a ver los roles, lo hace el director o el líder del grupo. Pero entonces hay que respetar un orden que va, las indicaciones de ese tipo de hipótesis, es decir, sobre qué me estoy basando yo para dar esa hipótesis que voy a exponer con mis compañeros, cuáles son los puntos específicos a tratar, que es como ese contrato didáctico del cual nosotros hemos hablado, del paso a paso de lo que vamos a hablar durante la ponencia, y al final hablamos de una reflexión del relator. Acá ya estamos hablando de un segundo rol, donde él con base a lo que el experto o líder nos acaba de decir, hace una pequeña reflexión y hace una conclusión al final, que sea como resumen de toda esta parte conceptual y teórica. Ojo, acá es muy importante esa base conceptual y teórica. Recordemos que si ustedes están viendo investigación, ya van de ser relacionados con el término y concepto de estado del arte. Para pasar entonces a una tercera fase, que ya es como la correlación de todo eso que acabamos de exponer. Pero entonces, ¿cómo se hace? A través de unas preguntas aclaratorias que hace el relator, como si nosotros nos dijeran preguntas comunes, que las tengamos listas como pregunta-respuesta, que me puede preguntar el estudiante y yo qué tipo de respuesta voy a tener lista antes de, ¿cierto? Para evitar confusiones conceptuales y teóricas frente al tema que yo estoy exponiendo. Hay unas indicaciones de los puntos que se trataron o que se dijeron en el comentario anterior en la ponencia, pero entonces aquí ya empezamos, bueno, paso uno, paso 2, empezamos a explicarlo, para llegar entonces a una reflexión de quién, de un tercer rol. Este tercer rol es el correlector que lo va a hacer sobre cada uno de esos puntos que ya se trazaron. O sea, hay que estarle recalcando al estudiante, oiga, esta ponencia que yo estoy haciendo se va a basar en estos puntos y cada uno de esos puntos tiene las siguientes conclusiones, la siguiente retroalimentación. Y terminaríamos esta tercera fase con una evaluación del desempeño de la relatoría. Es decir, que hasta el momento van 3 fases y van 3 roles los que intervienen. Y pasamos a una cuarta y quinta fase, que es la discusión y el protocolo. Pero entonces, ¿qué es la discusión? Bueno, aquí ya es donde se empieza a generar el diálogo y la discusión con los estudiantes. Aquí entonces debe haber nuevamente unas preguntas aclaratorias que hace el relator, una evaluación del desempeño de los estudiantes y de las personas que hicieron la ponencia, porque recordemos que esa autoevaluación es necesaria estarla siguiendo, unos acuerdos de los puntos que se van a discutir y de su secuencia, como dejando claro cómo va a ser la moderación del debate, una recapitulación y una evaluación final. Esa evaluación entonces se puede hacer de manera autoevaluativa y si nosotros queremos le podemos aumentar el concepto de coevaluación, que se califique también entre compañeros, cómo vieron a los que expusieron, hicieron la ponencia y cómo vieron a los que manejaron e hicieron el debate. Por último, tenemos un protocolo. ¿Qué es el protocolo? ¿Qué son las formalidades? Es decir, ¿qué es el producto que se va a tener después de hacer el seminario alemán?
Entonces acá se entrega lo que es el documento con el estado del arte y como con las conclusiones generales de lo que fue el seminario. Entonces, teniendo claro esto, vamos a recordar nuevamente cuáles son los roles que deben de estar dentro del seminario alemán.